con 32 minutos, damos la bienvenida al ingeniero Dimitri Oña, politólogo y también uno de los encuestadores ecuatorianos. Dirige la empresa Opinión Pública Ecuador. Para refrescar a nuestros oyentes, una encuesta de Opinión Pública Ecuador fue falsamente reportada en el diario local. El ingeniero Oña hizo una aclaración al respecto, pero esta última campaña electoral y los días ya cercanos a las elecciones, Opinión Pública Ecuador fue nuevamente objeto de, en este caso, una falsificación de un documento que intentó confundir a la opinión pública. En todo caso, yendo al tema central, ingeniero Oña, ¿qué opina usted sobre estos cambios propuestos al Código de la Democracia, propuestos en forma general, nada más por el momento, pero que pretenden mejorar el trabajo de las encuestadoras en Ecuador? Gustavo, buenos días, un cordial saludo desde Quito. Totalmente de acuerdo, Gustavo, que los entes de control, la ciudadanía, los partidos políticos, la academia, las diferentes instituciones públicas que tienen que ver con el ámbito de las elecciones, puedan regular de mejor forma el trabajo técnico de los centros de investigación o de las empresas privadas que nos dedicamos a realizar investigaciones cuantitativas, a realizar encuestas. Siempre es bueno tener este tipo de controles y sobre todo, Gustavo, en su introducción que estaba indicando hace un momento, es bueno que la ciudadanía consulte a las empresas privadas cuál es la metodología, cuál es el procedimiento, cuál es la infraestructura y cuál es la muestra que utilizan para realizar sus investigaciones. Entonces, usted conocerá que hay empresas que levantan la información, que realizan estas entrevistas a través del teléfono o a través del correo electrónico. En el caso nuestro, como hemos explicado anteriormente, lo hacemos de forma física. Entonces, también tiene que ver con la muestra. Hay empresas que se dedican únicamente a encuestar, a entrevistar, a investigar en el área urbana. Nosotros lo hacemos en el área urbana y en el área rural. En el tema del exit poll, Gustavo, una pequeña precisión. El exit poll es una encuesta que se hace al finalizar el ejercicio del sufragio. Entonces, se debe tener una muestra de los recintos de las juntas electorales de una localidad. Entonces, ese es el primer tema, hay que tener una muestra. Segundo, hay que tener al menos tres horarios diferentes para recoger esa muestra en estas juntas, en estos recintos electorales, ¿no es cierto? Y el tercer tema tiene que ser sobre las personas que van a ser abordadas para ser entrevistadas. Pero esa es una parte del exit poll. El exit poll, la información se estabiliza, Gustavo, con un tracking poll. El tracking poll es un seguimiento antes del exit poll. Es decir, en este caso fue el domingo de la semana pasada el ejercicio del sufragio. Entonces, para estabilizar los resultados del domingo, ¿no es cierto?, del domingo del exit poll, se debió haber hecho un tracking poll, es decir, unos 3, 4, 5 o 6 días anteriores había seguido una encuesta diaria, ¿no es cierto? Esa información estabiliza los resultados del día domingo. Entonces, aquí hay procedimientos técnicos que hay que seguir. Para tener claro, ingeniero Oña, sin pretender ponerle a usted en el plano de criticar a colegas, ni mucho menos, que siempre es delicado, pero sí quisiéramos aclarar la situación técnica fundamentalmente, refiriéndonos a Sedatos y a Market, que son las empresas que mayor polémica generaron en estas últimas elecciones. Sedatos, con esos resultados que se dieron a conocer tempranamente tras el cierre de las urnas con respecto al referéndum, totalmente diferentes a lo que se va configurando ya en forma casi definitiva en el país, y Market con gruesos errores en cuanto a las elecciones de dignidades seccionales en las principales ciudades. Sí, Gustavo, repito, cada empresa debe explicar sobre todo a sus contratantes, ¿no es cierto?,
debe explicar cuál es la metodología, el procedimiento que siguió. El realizar un exit poll es una actividad que es casi como similar cuando un cirujano opera del corazón, cuando está en el quirófano. Entonces es un ejercicio que hay que hacerlo con mucha rigurosidad, con mucha rigurosidad. Ese es el ejercicio del exit poll. Nosotros anteriormente, en años anteriores, en elecciones anteriores, hemos realizado varios exit poll aquí en el país, ¿no es cierto? Entonces, lo que el exit poll lo que puede dar es una tendencia sobre los resultados que se están evaluando. Entonces, repito, para no redundar, cada empresa debe explicar sobre los procedimientos técnicos, ¿no es cierto? La infraestructura que tiene, la forma en que recoge la información y cómo la procesa. Entonces, eso ya queda para cada una de las empresas. Como nosotros hemos explicado anteriormente, nosotros lo hacemos presencialmente y hacemos en el ámbito urbano y en la parte rural. Y algo, Gustavo, que nosotros habíamos indicado anteriormente es que veíamos en varias partes del país, y también lo vimos en Azuay, lo vimos en Cuenca, que había un alto número de indecisos. Había un número alto de indecisos desde noviembre del año pasado hasta el mismo día de las elecciones. Y miren los resultados, en el caso de ustedes de Cuenca y de Azuay, ¿no es cierto? Lo que tenemos es que en los votos que se contabilizan, los votos que están del CNE, los votos oficiales, donde se contabiliza el voto nulo y blanco, en el tema de la alcaldía de Cuenca, Cristian Zamora gana con una diferencia del 0.92% en relación a Pedro Palacios. Hay una diferencia de 3.213 votos, ¿no es cierto? Pero esas diferencias pequeñas hay en los primeros 5 candidatos. Entonces tenemos a Cristian Zamora, Pedro Palacios, Adrián Castro, Paul Carrasco y Roque Ordóñez. Roque Ordóñez está separado de Cristian Zamora, tiene una distancia de 3.79%, es decir, 13.257 votos. Entonces, el sufragio para el alcalde de Cuenca fue un sufragio atípico, donde 5 candidatos, era una ruleta rusa más o menos, donde 5 candidatos, ¿no es cierto?, podían estar en el primer lugar. Con mayor opción, Cristian Zamora, Pedro Palacios, Adrián Castro y Paul Carrasco, porque la diferencia es una diferencia pequeña. Entonces, esto hay que anotar, esta es una de las sorpresas que hubo en el país, lo mismo que sucedió en Guayas y también en Pichincha. Entonces, esto se debe, Gustavo, al porcentaje, a este grupo de indecisos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver, eso se relaciona con la separación o con el distanciamiento que tiene el elector sobre las elecciones, sobre lo que es el sufragio o sobre lo que es la vida o la discusión política. Permítame ver el tema de prefecto en Azuay. En Azuay sucede algo, digamos, mínimamente parecido. Juan Cristóbal Lloret, contabilizando los votos nulos y blancos, ¿no es cierto? Juan Cristóbal Lloret tiene el 15.58% de la votación, el segundo candidato, Marcelo Cabrera, el 15.05%, y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de apenas el 0.53%, es decir, son 2.614 votos. Lo mismo pudo haber sucedido con la elección del prefecto. Pudo haber estado con el candidato Cabrera o con Juan Cristóbal Lloret. En este caso, los votos contabilizados por el CNE lo dan a Juan Cristóbal Lloret. Permítame, para finalizar, darle la información lo que sucedió en el 2019, 4 años antes, en la elección de prefecto. Tenemos que el candidato Yacu Pérez, contabilizando los votos nulos y blancos, alcanza el 23.08% de la votación, ¿no es cierto? Y el segundo lugar, que estuvo con la candidata Cecilia Alvarado,
tuvo 15.45% y una distancia de 7.63%. Es una distancia mucho más pronunciada, mucho más holgada. No sucedió eso en la alcaldía, repito, lo que le separa, el porcentaje que le separa entre el primer lugar y el segundo lugar es del 0.92% para el alcalde y para prefecto es del 0.53%. Imagínense, Gustavo, o sea, en estas elecciones que estuvieron apretadas, no solamente en Azuay, en varias provincias del país, lo complejo que es realizar una encuesta antes de las elecciones y también lo complejo que es hacer un exit poll. Indudablemente, y en esta ocasión hubo resultados sumamente cerrados que generaron una serie de dudas. Pero quisiera comentarle y comentar a nuestros oyentes, ingeniero Oña, que las encuestas las consideramos herramientas indispensables para la labor periodística y los políticos para sus fines y los ciudadanos deberían también tenerlo para su propio análisis. Cabe decir que nos hemos mantenido, diríamos que informados de una manera bastante buena, no diríamos perfecta, pero bastante buena en estas elecciones, con la alimentación que hemos tenido de las encuestadoras, conscientes de los márgenes de error. A pesar de que la última semana fue enormemente dinámica, teníamos claridad en cuanto a los resultados. Con esos criterios seleccionamos en la semana previa a las elecciones para un debate a los candidatos mejor opcionados y no estuvimos lejos. Pero esto no es tanto para señalar virtudes de este medio de comunicación, sino de las encuestas que se encuentran hoy en entredicho. También nos enteramos de que en la última semana Paul Carrasco iba cayendo, que eventualmente estuvo en un primer lugar. Pero este tema del uso de encuestas se ha vuelto sumamente complejo. Yo le pondría como un paralelismo que es como navegar en Internet. En la Internet usted tiene portales y tiene que desarrollar un sexto sentido para poder saber a qué dar credibilidad y a qué no. Y en el caso de las encuestas se hizo necesario contrastar, confirmar, verificar, consultar a politólogos con un criterio profesional que permitían también realizar un análisis cualitativo a más de aquel cuantitativo que venía de las encuestas. Creo que una persona con la experiencia como usted es importante tratar estos aspectos con miras al futuro. ¿Cuál debería ser el uso correcto de las encuestas, sabiendo que hay también manipulación y en este caso hasta falsificación? Sí, Gustavo, correcto. Siempre va a haber esa, digamos, esa intencionalidad de distorsionar, ¿no es cierto? No solamente las encuestas, sino otros elementos más que tienen que ver con una campaña electoral. Eso es muy normal. Y lo que usted acaba de notar es válido. Creo que la ciudadanía debe tener un poco más de información para que pueda discernir este instrumento, que es un instrumento técnico, que es un instrumento antiguo, técnico, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales, que la encuesta es utilizado mucho por la empresa privada. La encuesta se utiliza bastante para medir un producto, para medir la calidad de un proyecto, de una institución, para poder mejorar el servicio, digamos, de una empresa privada, ¿no es cierto? Entonces, es un instrumento válido. Yo creo, Gustavo, que aquí entra en discusión es en la forma que se debe aplicar este instrumento, porque ese instrumento es valioso y siempre va a existir. En las campañas políticas, en la parte política, es obvio que este instrumento, esta investigación que es cuantitativa, que es numérica, lo que debe servir es para que la campaña electoral, más que el candidato, la campaña electoral, el gerente de la campaña electoral, el director de la campaña electoral, pueda tener información sobre cuáles son las principales preocupaciones, ¿no es cierto?, de los diferentes segmentos que componen el electorado. Nunca va a ser igual
la necesidad de un grupo de personas que tienen de 18 a 22 años, de 18 a 25 años, que del grupo que tiene de 55 a 60 años o de 40 a 55 años. Siempre van a ser las percepciones totalmente diferentes, ¿no es cierto? Entonces también van a servir las encuestas para evaluar la intensidad y la forma como el candidato se está comunicando o está llegando con su mensaje a estos diferentes segmentos. Ahora, ingeniero Oña, ¿cómo hacen las encuestadoras para no caer en un conflicto de intereses cuando son contratados por un partido o movimiento político, son contratados por parte interesada? Aquí se hablaba profusamente en Cuenca de que las encuestadoras cumplen con una función dual, poco ética por supuesto, presentando una realidad a los partidos o movimientos políticos y otro informe para que sea publicado. ¿Se dan realmente estas situaciones en Ecuador? Ahora, Gustavo, yo creo que para cualquier actividad, hasta para manejar un taxi, hay que tener ética, ¿no es cierto? Entonces, esto ya es un criterio individual, empresarial, entonces hay que tener ética para el trabajo. Mire, nosotros tenemos una empresa que nos dedicamos a hacer encuestas de todo tipo, comerciales, políticas, ¿no es cierto?, de mercado, y jamás nosotros podemos cerrar la puerta a un cliente, porque somos casi como una farmacia. Jamás nosotros podríamos cerrar la puerta a la persona que viene por un servicio nuestro. Nosotros no tenemos una identidad, no tenemos una identificación con ninguno de los sectores. Entonces, creo que eso es muy válido, eso sería muy válido para todas las empresas o todos los investigadores que se vinculan en esta área. No tener una afiliación, no tener una cercanía, no tener una identidad o una proximidad, ¿no es cierto?, con su cliente. Entonces, uno de los elementos que nosotros destacamos o realzamos viene a ser esta conducta ética. El segundo tema es la información, el procesamiento, el análisis debe ser totalmente técnico, totalmente científico, porque viene a ser un análisis matemático contextualizado con la coyuntura política, ¿cierto? Entonces ahí viene una fusión de la parte concreta, de la parte matemática, ¿no es cierto?, con esta lectura política o esta lectura coyuntural. Esa información se entrega siempre a cualquier cliente de cualquier tipo de ámbito y es el cliente el que decide cómo va a utilizar esa información, ¿no es cierto? Ahora, Gustavo, en realidad hacer este tipo de trabajo tiene un costo, entonces habría que preguntar por qué hay encuestadoras que sin cobrar a un cliente están realizando este tipo de trabajo y están difundiendo este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Si este tipo de trabajo acarrea ciertos gastos económicos. Entonces, es necesario que la población esté alerta a la información que se publica en los medios de comunicación virtuales y también en los medios tradicionales. Pero lo que nosotros destacamos, Gustavo, es que para cualquier actividad de la vida hay que tener ética. Bien. ¿Y qué previsiones, ingeniero Oña, debe tomar una empresa que realice esta labor de encuestar? Cuando los resultados dan cuenta de que los márgenes de error son muy superiores a las diferencias cuantitativas entre los candidatos o los parámetros encuestados. Y entre este proceso de toma de decisiones está también el de hacerlo público o no. Sí, Gustavo, eso es correcto, esa apreciación suya. Yo creo que las empresas que de alguna forma han difundido su información en el mismo día del sufragio o un poco antes, deben entrar en una evaluación muy fuerte para explicar técnicamente por qué no coincide esa información que han levantado con los datos reales, ¿no? Nosotros lo que hemos visto, Gustavo, y hemos conversado con ustedes en alguna ocasión,
nosotros lo que hemos detectado en estas elecciones, a nivel general, no solamente en Azuay, a nivel general, lo que hemos detectado es que hay un grupo grande de indecisos, Y creo que ese porcentaje en Cuenca, en Azuay, estuvo entre el 40 al 45%, en Pichincha, en Quito estuvo entre el 35 al 41%, en Guayas estuvo entre el 32% al 40%, de acuerdo a nuestras investigaciones, ¿no es cierto? Lamentablemente, hasta el día de las elecciones no se pudo visibilizar, desde una investigación cuantitativa, no se pudo visibilizar que ese grupo se pudo haber reducido. Y por eso son las sorpresas. Mire, Gustavo, que del mayor número de alcaldes de todo el país que estaba en funciones y que iba a la reelección, solo hay pocos casos que lograron ganar la reelección. La mayor parte de alcaldes en funciones perdieron la reelección. Imagínense lo fuerte que es para una autoridad que esté en funciones perder una elección, porque tiene más ventajas de diferente índole versus al resto de candidatos. Entonces, hubo muchas sorpresas en diferentes partes del país, no solamente en la sierra, sino en la costa, en la Amazonía, ¿no es cierto? Hubo muchas sorpresas que se puede explicar con este distanciamiento, con esta mayor apatía, que cada vez es más grande la apatía que hay entre el ciudadano, entre el elector, con esta esfera de lo político, con esta esfera de lo electoral, con la esfera de lo ideológico, Gustavo. Y ese alto grado de indecisión, ¿cómo complica el trabajo de las encuestadoras? Sí, nosotros lo que debemos hacer es detectar justo eso. O sea, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es de incidir, de educar, de orientar al entrevistado, al encuestado. Sí, pero me refiero a que si indecisos son también un grupo con un comportamiento, digamos, variable, elástico. Correcto. Justo lo que habíamos conversado hace algunas semanas atrás, ¿no es cierto? El mayor número de electores es un elector indeciso, es el elector flexible que esta elección optó por el candidato A y probablemente en 4 años va a votar por el B y después de 4 años por el C. Y eso, Gustavo, eso no está mal, eso no es un delito, porque el ejercicio del sufragio aquí en el Ecuador y en el mundo viene a ser un ejercicio pasional, viene a ser un ejercicio subjetivo. A veces votamos por los partidos políticos, a veces votamos por la persona, a veces votamos por la propuesta o a veces votamos. Mire, para contarle una pequeña anécdota acá en Quito, yo he conversado con algunas personas después de las elecciones que me han dicho, mira, yo voté por esta persona que en realidad le odio, pero no quería que gane la otra persona. Entonces, hay varias justificaciones, hay varios argumentos de por qué votamos de cierta manera. Lamentablemente, el ejercicio del sufragio no es un ejercicio racional, objetivo, como quisiéramos que fueran, como quisiera que fueran los partidos políticos, los académicos, los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, mejor es un ejercicio totalmente subjetivo. Finalmente, ingeniero Oña, reformas al Código de la Democracia podrán efectivamente mejorar el trabajo de las encuestadoras en Ecuador. Yo creo que sí, Gustavo, porque si revisamos los últimos 8, 10, 12 años, creo que las instituciones públicas y sobre todo el CNE está afinando, está mejorando estos procedimientos, estos reglamentos, ¿no es cierto? Estos dispositivos, ¿no es cierto? Para que las empresas o para que las instituciones que se dedican a la investigación puedan visibilizar, puedan explicar de mejor forma y sobre todo la forma de explicación es la forma técnica y científica. Lamentablemente nosotros no entramos en el juego de la discusión política ni ideológica. Si alguna
si alguna institución pública o privada de investigación, ¿no es cierto?, tiene alguna vinculación política o ideológica, no es correcto. O sea, es incorrecto porque quien se dedica a hacer una investigación debe estar en el ámbito técnico y científico, Gustavo. Y hay riesgos que se generan por este tema y muchas empresas o particulares que han quedado en una situación realmente de sospecha tras estas elecciones. Gracias, ingeniero Oña, por habernos acompañado. Gustavo, muchas gracias y las puertas totalmente abiertas cuando necesiten información desde Quito. Muchos saludos a todos ustedes. Gracias. Declaraciones del ingeniero Dimitri Oña, director técnico de Opinión Pública Ecuador. Son las 8:50.